con todos. Buenas noches, Florita. ¿Qué tal? Sí. Ok, buenas noches. Sí, pueden ver mi presentación, ¿verdad? Empezaremos en un par de minutos, pero muchas gracias a quienes han llegado tan temprano. Por si acaso, les voy a dejar este link, que es el link para poder actualizar los datos, y eso nos va a permitir poder comunicarnos con todos ustedes para la reunión alumni que tendremos el 16 de octubre. Ok, una vez más, entonces les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes para estar aquí presentes en este webinar tan interesante sobre el Balance Scorecard para medir los esfuerzos multiactor en territorios mineros. Y como ustedes ya deben saber, la Escuela de Posgrado Herens tiene su base en el grupo Herens, que tiene más de 21 años de experiencia en el grupo de consultoría y de capacitación para la industria minera y sectores de alto valor agregado. Fue la escuela, una de las primeras, la primera escuela de posgrado en el Perú, licenciada por SUNEDU, habiendo satisfecho los criterios de calidad académica y de investigación requeridos por la nueva ley universitaria. Cuenta con alianzas estratégicas con entidades como la Colorado School of Mines, la número 1 en el ranking de universidades en la especialidad de Ingeniería de Minas, y Colorado State University, especializada en recursos naturales y la industria del agua. También les comento brevemente que la escuela tiene una serie de áreas de trabajo. Empezaremos con el tema de la maestría, en la que ofrece el grado oficial de maestría en gestión minera. También en la rama de capacitación ejecutiva tiene una serie de programas y diplomados. En cuanto a educación corporativa, desarrolla programas según requerimientos de las empresas. En cuanto a consultoría para empresas, ofrece temas en gestión estratégica, procesos, organización, relaciones comunitarias, entre otros. Y en investigación, temas ligados a la economía y finanzas en el sector minero, estrategia, operaciones y desarrollo sostenible. Les comento que el día del reencuentro alumni será este 16 de octubre y está organizado por la Asociación de Exalumnos de la Escuela de Posgrado Herens, y este webinar es una iniciativa para poder ir calentando motores, ¿no?, hacia ese día del reencuentro. Y también quería comentarles que uno de los temas ligados a este Balance Scorecard para los temas multiactor es el programa de gestión de relaciones comunitarias y desarrollo económico local, que tiene el objetivo de que los relacionistas comunitarios y gestores sociales tengan sólidos fundamentos para realizar sus funciones con mayor efectividad. En cuanto a su estructura, como podemos ver, hablaremos de la complejidad del entorno, de los temas de la gestión estratégica, también los procesos claves para el relacionamiento, toda la problemática del desarrollo económico local. También abordaremos talleres con temas de habilidades personales y un módulo integrador que permitirá realizar un trabajo aplicativo. Y también nuestros próximos programas serán el programa de Derecho para la Actividad Minera, que se iniciará el 15 de octubre, y en el que estamos pensando dar este programa en temas de derecho legal, pero para los ingenieros y personas relacionadas que necesitan entender mejor los detalles del derecho para poder conversar mejor con las áreas legales. Y el otro gran tema es el de gestión estratégica del mantenimiento e implementación del mantenimiento 4.0 en las empresas mineras y afines. Y esto empezará hacia fines de octubre también, y ya estaremos publicando los materiales informativos. Entonces, ya centrándonos en este webinar sobre el Balance Scorecard para medir los esfuerzos multiactor en territorios mineros, a cargo del doctor Armando Gallegos, quien ya está con nosotros, brevemente les puedo comentar que él es el rector de la Escuela de Posgrado Herens, cuenta con un doctorado en Management en la Universidad de Texas en Austin, también un MBA por la Southern Methodist University, es economista de la Universidad del Pacífico. Es consultor y expositor internacional en gerencia estratégica, organización y gestión social. Sin más detalles, ya dejo con ustedes al doctor Armando Gallegos para que nos ilustre sobre ese tema tan interesante. Muchas gracias, Flora, y buenas noches
con todos y con todas. Es una gran satisfacción estar reunido con ustedes esta noche para, como dijo Flora, ir calentando motores rumbo a este encuentro, este reencuentro de los exalumnos de todos los programas de Jerez. Estoy seguro que va a ser una actividad muy rica, muy interesante y además de ser muy grata, ¿no? Esta actividad, como ustedes saben, la hemos hecho presencialmente en años anteriores, pero este ya es el segundo año en el que tenemos que hacerlo un poco forzados por las circunstancias de manera virtual. Sin embargo, también se logra generar una serie de contactos, y eso es siempre grato. Voy a compartir mi presentación para dar inicio a la presentación. No sé si ya se está viendo la presentación. Sí, perfectamente. Excelente. Entonces, voy a empezar con la presentación. El título dice bastante de lo que queremos compartir con ustedes en esta noche. ¿Cómo medir los esfuerzos multiactor en territorios mineros? Dicho sea de paso, cuando hablamos de territorios mineros, esto es perfectamente aplicable también a territorios de otras industrias extractivas, como puede ser territorios donde se trabaja con petróleo o incluso en territorios donde hay agroindustria. Entonces, sin embargo, el foco, obviamente, de esta presentación es en territorios donde la minería coexiste con otros sectores, como pueden ser agricultura, pesca, y está inserta en una cuenca, está inserta en un territorio minero, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que queremos desarrollar esta noche? Lo que queremos desarrollar es la medición de los esfuerzos multiactor. No se mide, no se gerencia lo que no se mide. Eso es algo que siempre lo hemos conversado en Gerencia, en los cursos de Balance Scorecard. Y cuando hablamos de los esfuerzos multiactor, si no los medimos, también va a ser muy difícil gestionarlos, formular estrategias para optimizar justamente estos esfuerzos multiactor orientados al desarrollo de la región o del territorio. Van a ver, este es un tema complejo. Lo que proponemos es usar herramientas sistemáticas para medir esos esfuerzos. En este webinar quiero compartir con ustedes justamente eso, cómo medir si estamos avanzando en la dirección correcta y cuánto hemos avanzado. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es esencialmente, son dos temas vinculados en cómo medir el impacto de la interacción de la minería con otros sectores. Primero, hay una herramienta muy interesante y poco utilizada, es lo que se llama el enfoque de nexo. Es decir, la interrelación entre la minería y los otros sectores, la minería y los centros urbanos, las comunidades, la agricultura, la pesca y los otros sectores que pueden estar ubicados ahí. Pero este es un tema donde hay que trabajar a nivel de políticas públicas. Y el segundo enfoque que voy a desarrollar es el enfoque del Balance Scorecard, propiamente dicho, para contribuir a crear ecosistemas donde la minería esté integrada con el desarrollo del territorio. En realidad, de lo que se trata, esta herramienta es una extensión del Balance Scorecard del nivel micro, es decir, del nivel empresa, al nivel meso. Ustedes saben, se habla de micro, macro, pero el nivel intermedio es el meso. Justamente, el nivel que vamos a trabajar acá es el territorio, la región, la cuenca, o el nivel geográfico que sea relevante para trabajar. Muy bien, vamos a trabajar ambos puntos. Empecemos con el primer tema, los nexos de la minería. Muchas veces se aprecia que la minería no logra construir nexos suficientemente fuertes con el territorio donde está operando. No se vislumbran a veces los nexos que tiene la minería con, vamos a decir, la agricultura, el transporte, el cierre de brechas, etcétera, etcétera. Y hay una herramienta para trabajar esto. Sin embargo, por otro lado, vemos que la minería genera, por ejemplo, canon, que la minería y las empresas mineras tienen inversiones sociales, y la minería también desarrolla infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de acciones que toma la minería y que deberían materializarse en beneficio.
Esto no ocurre con eficiencia porque no se trabaja bien los nexos, las interrelaciones del sector minero con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, la minería necesita agua y energía para sus procesos productivos y al utilizar agua y energía tiene que negociar o tiene que interactuar con otros sectores, con agricultura, etcétera, etcétera. Por otro lado, la agricultura necesita del agua para proporcionar riego a los cultivos. Entonces empiezan a aparecer estos temas que potencialmente pueden ser fuentes de sinergia o de conflicto. Les voy a dar un ejemplo concreto donde se está dando ya sinergia entre minería, agricultura y agua, por ejemplo. Por otro lado, el otro elemento en la ecuación es la energía. Se requiere energía para extraer, transportar, suministrar agua a la población, por supuesto, y para satisfacer también la demanda de agua de agricultura, industria y minería. O sea, el agua es otro conector importantísimo, que si no lo trabajamos, si no sistemáticamente no medimos los nexos que se están dando y cómo los habilitamos o los destrabamos, pueden generarse problemas. O, si lo hacemos bien, van a generarse sinergias. Por otro lado, el sector energético usa el agua para generar hidroelectricidad y en los procesos de enfriamiento de las plantas térmicas, por ejemplo. Entonces, en resumen, lo que estamos proponiendo acá es aplicar lo que se llama el enfoque de nexo aplicado a un territorio donde hay actividad minera. Minería, y cuando hablamos de estos nexos, tenemos que mirar cada uno de estos sectores de manera completa. Por ejemplo, cuando hablamos de minería, ¿quién interactúa con el ecosistema? Interactúa la minería formal y también la minería informal. No podemos olvidarnos de la minería informal. No podemos olvidarnos de los tres tamaños de minería: la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Es parte del problema, es parte de la ecuación, es parte de los nexos que hay que trabajar. Y justamente muchos de esos nexos se abandonan y generan problemas. La energía. Y cuando hablamos de energía tenemos que hablar de energía renovable y energía no renovable. El compromiso, cada vez creciente y cada vez más fuerte, es a trabajar con energías renovables. Tenemos el caso de Quellaveco, que ha comprometido a trabajar con energía eólica, 100% de sus operaciones. Eso es extraordinario. Y justamente esos son nexos que suman, nexos que construyen, nexos positivos, que crean sinergias. Agua. Cuando hablamos de agua, estaremos hablando de agua superficial, por supuesto, subterránea, agua de mar y agua residual. Cada uno de estos tipos de fuentes de agua y usos de agua son fuentes potenciales de sinergias o de problemas, de impactos negativos y de conflictos. Si no trabajamos los nexos adecuadamente, podemos generar conflictos. La agricultura. Muchas veces se dice que es difícil la coexistencia de la agricultura y la minería. Y tenemos la agricultura de autoconsumo y también tenemos la agricultura para el aprovechamiento de estos productos agrícolas que se pueden vender en el país o se pueden exportar. Entonces, si queremos entender un territorio adecuadamente, tenemos que entender que hay sinergias entre estos cuatro elementos en los cuales quiero enfocarme. Hoy día hay más, pero quiero enfocarme solo en estos, y que así como hay posibles sinergias, también hay posibles impactos negativos o efectos retadores que debemos controlar. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y esto es complejo, he visto en la sala varios amigos, varios colegas, varios exalumnos que están trabajando en estos nexos, y sabemos que es complejo, pero para enfrentar problemas complejos hay que trabajar sistemáticamente, ordenadamente. Entonces la pregunta es, ¿hay herramientas para trabajar esto desde el lado de las políticas públicas? Sí. La respuesta es que hay este enfoque del nexos, que es muy interesante y que no lo voy a desarrollar acá, pero quiero decirles que consta de 4 etapas enfocadas precisamente en establecer nexos entre minería, en este caso, y el territorio, ¿no? En la fase 1 hay que hacer un diagnóstico, una identificación de problemas, causas y efectos, el análisis normativo, todo esto enfocado en un territorio. Imaginen que estamos hablando de una cuenca, que estamos hablando de un distrito minero. Podríamos estar hablando, pues, de un distrito como puede ser en Cajamarca, en Moquegua, en Huaraz, en Cusco.
un ecosistema que podríamos de cierta manera delimitar. En ese ecosistema hay que hacer el análisis institucional, hay que identificar los puntos de entrada crítico, dónde se interrelacionan unos y otros, analizar la parte normativa. Con este diagnóstico, que tendrá que ser un diagnóstico del territorio, vamos a entrar a la fase de formulación. Y acá juega un rol fundamental la construcción de una visión conjunta, una visión de desarrollo conjunta. ¿Cuál es la competitividad de largo plazo de este territorio, de esta zona, de esta cuenca? Y trabajemos en esa dirección, todos los sectores, agricultores, mineros, sociedad civil, y a partir de esa visión de futuro, definamos objetivos de desarrollo y metas. Con esto vamos a identificar medidas y vamos a evaluar alternativas. Estamos hablando de construir nexos, el enfoque es construir nexos. La fase 3 es planificar e implementar, elaborar el plan de acción, paso a paso, cuáles son los nexos críticos. ¿Qué trabas hay? ¿Cómo hay que medirlas? Y ahí voy a hablar un poquito más de las medidas. Y, por supuesto, ejecutar el plan de acción. Y en el enfoque en eso hay que hacer un seguimiento y un monitoreo, ¿no? Elaborar un sistema de monitoreo y periódicamente un sistema de evaluación ex post para aprender y retroalimentar este sistema. Ejemplos de indicadores con enfoque en nexo. Por ejemplo, hay que enfocarse en esos puntos de contacto, en esos puntos potenciales de sinergia o de conflicto. Un indicador importante, extracción de agua para uso minero. ¿Qué porcentaje en este territorio es destinado a la minería? Sobre esto hay a veces mitos, ¿no? Hay gente que se imagina que la minería consume muchísimo. Y por el otro lado también hay gente que exagera en que no consume casi nada. Necesitamos datos y varía mucho. Cuánta agua consume en un territorio no es igual al promedio nacional. Tenemos que conocer a ciencia cierta en cada territorio cuál es el porcentaje de agua que consume la minería y, por supuesto, también cuánto consume la agricultura. En la mayoría de territorios vamos a ver que la agricultura consume muchísimo más agua que la minería y la usa con menos productividad. Bueno, otro indicador importantísimo es el reuso y recirculación de agua en procesos mineros. En la mayoría de empresas más avanzadas, el porcentaje de recirculación, de reuso es altísimo, por encima del 95%. En el caso en algunas zonas, ya se está empezando a ver agua desalinizada, porcentaje de agua desalinizada usada en minería. Por ejemplo, en Chile esto es altísimo, por razones que conocemos. Chile es un país muy escaso de agua. Y acá en el Perú ya se están empezando a dar, ¿no? Tenemos Cerro Lindo, tenemos Mina Justa, que están usando agua desalinizada para minería. Y de esa manera los impactos y las presiones que puede haber sobre la disponibilidad de agua en el territorio bajan. Todo esto va creando nexos que suman, nexos que crean sinergias. Porcentaje de agua subterránea usada para minería. En algunas zonas esto es alto. En algunas regiones y territorios la minería usa agua del subsuelo para sus operaciones. ¿Qué porcentaje? Se está usando para esto? ¿Cuán bien se está reutilizando esta agua? Etcétera, etcétera. Y lo mismo para el caso de la agricultura. Productividad del agua en los principales cultivos. Toneladas de cultivo por metro cúbico. Por ejemplo, el usar agua para el cultivo de arroz es algo bastante ineficiente. El usar regadío tradicional versus regadíos tecnificados, bastante diferencia. ¿Cuál es el consumo de agua por hectárea, metros cúbicos por hectárea? ¿Cuál es el porcentaje de agua subterránea usada para riego? Por ejemplo, en el caso de Ica sabemos que es altísimo, altísimo. En otras zonas es menor. Entonces, como ven, son indicadores que ponen el dedo en la llaga del nexo y en la llaga que nos puede dar luces para crear sinergias y disminuir conflictos. Otro nexo fundamental es el nexo entre el canon minero y el cierre de brechas. Vale decir, el nexo entre inversión pública con recursos del canon. Indicadores ilustrativos, útiles para estos trabajos. Porcentaje del presupuesto de los gobiernos municipales financiado con canon y regalías. En algunas regiones es altísimo, 50, 60, 70% del presupuesto del gobierno municipal es financiado por regalías. Eso es bueno, pero también es riesgoso, porque cuando bajan el canon y las regalías, estos gobiernos municipales entran en problemas. Y también entran en problemas cuando sube mucho, porque no están preparados para poder manejar ese nivel de recursos, ¿no?
No interesa solo cuánto se les asigna, sino cuánto lo utilizan productivamente. Por eso el porcentaje de ejecución del presupuesto del gobierno regional y los gobiernos municipales, ¿no? Para este propósito. Otro indicador interesante sería o es el porcentaje de cierre de brechas en educación, salud y saneamiento, porque los recursos públicos tienen que orientarse principalmente a cerrar brechas. Hay que monitorear esas brechas y muchas regiones ya lo están haciendo. Pero no basta con monitorear, hay que tener planes de acción para que esas brechas se vayan cerrando con eficacia y rápidamente. Como ven, estos son, habíamos dicho, cómo medir los esfuerzos multiactor. Un primer nivel de medición es el de las políticas públicas. Otros indicadores, energía para agricultura, esto es también muy importante, el porcentaje de consumo de energía para agricultura, para producción, transporte y procesamiento. ¿Por qué? Porque las fuentes de energía son compartidas por diferentes sectores, por lo tanto hay que preocuparse por ello. La productividad de energía de los cultivos principales, consumo de energía por hectárea, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de superficie agrícola utilizando sistemas de riego tecnificado, esto es importantísimo, porque permite sacar máxima productividad de los recursos de agua. Energía para minería, porcentaje de consumo de energía en la minería. ¿Qué porcentaje de la energía en un territorio o esto es a veces necesario verlo a niveles más altos, está siendo consumido por la minería? El porcentaje de energía empleada por la minería procedente de fuentes renovables. Les di el caso de Quellaveco, 100% fuentes renovables. Y muchas otras minas también usan fuentes hidroeléctricas, hidroelectricidad, que son renovables. Porcentaje de energía empleada por la minería autoabastecida. Otras operaciones mineras tienen sus propias centrales. Interesante ver en qué medida se autoabastecen, ¿no? Entonces, otro nexo que es importantísimo para crear sinergias es el nexo urbano, el nexo con el sector urbano. En el territorio del cual estamos hablando, ¿cuál es la disponibilidad de agua per cápita para consumo humano? ¿Cuál es el porcentaje de la extracción de agua para consumo doméstico? ¿Cuál es el porcentaje de población con acceso a energía renovable? Esto tiene mucho que ver ya con el cierre de brechas y con la creación de condiciones que permitan tener un bienestar en la población. Entonces, en resumen, lo que tenemos que ver bajo el enfoque de Nexo es entender estas interrelaciones críticas entre los sectores que son los que permiten y facilitan y viabilizan e impulsan el desarrollo. Los nexos entre agua y energía para minería, los nexos de canon y regalías para el cierre de brechas de desarrollo, agua para agricultura, agua para energía, energía para agua. Son nexos entre sectores. El problema en el sector público es que estos sectores se mantienen como compartimentos estancos. Cada ministerio trata de resolver sus problemas sin mirar el conjunto y con eso se reducen las posibilidades de crear sinergia. Quiero darles todo esto es algo que hay que hacerlo, hay que trabajarlo a nivel de política pública, pero también se trabaja a nivel de sector privado y quiero darles un caso donde esto ya se está dando. Un nexo muy eficaz entre minería, agricultura y agua en Moquegua. Me refiero al esquema hídrico que viene trabajando el proyecto Moquegua para precisamente proporcionar, obtener el agua que necesita para sus operaciones, pero a la vez ir creando posibilidades de aportar agua para la agricultura y agua para la región en general. Entonces, ¿de dónde se abastece Quellaveco? ¿De dónde se va a abastecer para el agua para sus operaciones? El 80% del agua que va a usar proviene de agua que no es apta para el consumo humano, agua que viene de origen volcánico, en realidad, que no se puede usar ni para consumo humano ni para consumo agrícola. Entonces, el 80% del agua va a provenir de esa fuente y va a ser compensado. Es decir, la empresa va a tomar esta agua que no es apta y la va a compensar con agua limpia de otra zona de donde tomará el agua para destinarla a Moquegua y a las lomas de Hilo, que es una zona que está en la costa, para permitir agricultura. Entonces, ahí estamos viendo un nexo entre minería en la sierra y agricultura en la costa, ¿no es cierto? Otro elemento interesante en este esquema es que para recoger agua, digamos, de lluvia,
el proyecto requería construir una presa de 28 millones de metros cúbicos. Pensando en cómo crear valor para toda la región, decidió incrementar esta presa a 60 millones de metros cúbicos para poder compartir esa agua con la región Moquegua y otra vez generar una sinergia positiva. Entonces, este modelo de solución hídrica está permitiendo crear precisamente valor compartido entre la minería, la agricultura y la región. Se están trabajando los nexos entre unos y otros fuentes. Muy bien, ese es el primer enfoque. Les había dicho, hay dos enfoques. Uno es el enfoque de nexos, que tiene principalmente una vinculación con las políticas públicas, pero también se aplican al sector privado. Y el segundo es el enfoque del Balance Scorecard a nivel de un ecosistema donde interactúan minería y otros sectores. Imaginen que estamos hablando de algún territorio minero. Puede ser un lugar, puede ser Moquegua, puede ser Tacna, puede ser Cajamarca, puede ser Apurímac, puede ser Ancash, donde se dan varios sectores trabajando en conjunto. Entonces, lo que vamos a imaginar, hemos dicho, hay que partir de una visión compartida, ¿no? Vamos a armar lo que se llama dentro del Balance Scorecard un mapa estratégico, no para una empresa, sino un mapa estratégico para un territorio. Para este ejemplo, estoy imaginando un territorio agrícola minero, es decir, una mina que se ubica en una zona donde hay una actividad agrícola importante. Y el objetivo es crear un entorno, un minero inclusivo agrícola, de manera que puedan desarrollar armónicamente y eficientemente. ¿Cuál sería una visión para esta zona? Construir un sistema agrícola minero sostenible, inclusivo, que ha logrado beneficios tangibles para todos los grupos de interés. Bueno, ustedes saben que en el Balance Scorecard, todos ustedes que han pasado por Gerencia conocen el Balance Scorecard, parte de definir un mapa estratégico y 4 perspectivas, ¿no es cierto? Sabemos que es la perspectiva de los recursos humanos o los habilitadores y recursos clave, la perspectiva de los procesos, la perspectiva de los clientes o stakeholders o grupos de interés, y la perspectiva financiera. En este caso, en lugar de hablar de la perspectiva financiera, hablamos de la perspectiva de impactos positivos. Y en un momento voy a explicar por qué. Entonces, vean lo interesante. Estamos pasando de un Balance Scorecard a nivel micro, una empresa, un ministerio, un gobierno regional, a un Balance Scorecard de todo el territorio. Esta es una innovación que Kaplan ha sacado en febrero de este año. Realmente esta es una herramienta muy nueva que está desarrollando y haciendo aportes muy interesantes. Entonces, partamos por la perspectiva de los grupos de interés o stakeholders. En este territorio que les estoy proponiendo, que es un territorio agrícola minero, ¿quiénes están? Están los productores agrarios. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué les crea valor a ellos? El aprovechamiento agrícola rentable y sostenible de sus territorios, ¿no? Sostenible ambiental y socialmente. También están empresas mineras. ¿Qué le crea valor a una empresa minera? Obtener licencia social, mantenerla y obtener retornos económicos con buen desempeño social y ambiental. ¿Quiénes más están en el territorio? Los proveedores locales. ¿Qué quieren los proveedores locales? Inserción en la cadena de abastecimiento de las empresas mineras y otras empresas que pudieran estar establecidas en la región. También están los gobiernos subnacionales. ¿Qué busca el gobierno municipal? ¿O qué debería buscar, ¿no? Promover el bienestar de la población, el desarrollo regional y la preservación sostenible del medio ambiente. Ese debería ser el trabajo central de un gobierno municipal o de un gobierno regional. Y las comunidades ubicadas en esa zona, ¿qué buscan? Buscan obtener oportunidades de empleo directo e indirecto y óptimas condiciones ambientales. No todos van a trabajar para la minería, pero pueden trabajar de manera indirecta y pueden también trabajar en agricultura, que es lo que les va a dar otra entrada. Entonces, vean que en este mapa estratégico se plantean varios stakeholders, los stakeholders claves de la región. Entonces, el siguiente paso es, ¿y cómo vamos a cumplir con esa propuesta de valor? Empecemos por la perspectiva de habilitadores y recursos clave. Pues, tomen en cuenta que estamos hablando de todo el territorio, de toda la región. Primero, un recurso clave de la región son las capacidades institucionales y organizacionales, ¿no? Tanto del gobierno regional, gobiernos municipales, de la sociedad civil y de las empresas también. Ojo, de las empresas también.
Otro recurso fundamental, otro habilitador clave es que haya diálogo, que haya concertación, que haya articulación entre las partes. Hay que construir confianza y desarrollar acuerdos entre los stakeholders, gobierno nacional, regional, local, empresa, sociedad civil y academia. Aquí entra también el gobierno nacional, porque un territorio no existe en el vacío, está conectado con el gobierno nacional. Otro habilitador, en este ejemplo que estoy poniendo, es lo que es la investigación, desarrollo y talento humano, lo que debería estar haciendo la universidad regional. Desarrollar nuevas tecnologías y enfoques para ser más eficientes, productivos en la región. Y les voy a dar un ejemplo, el caso de la Universidad de San Agustín de Arequipa, donde este es el gran impulsor. Entonces, estos son los habilitadores. En este ejemplo son 3. En otro territorio podemos identificar otros habilitadores fundamentales, impulsores fundamentales que desencadenan el proceso. ¿Y cuáles son los procesos? Recuerden que en el Balance Scorecard la perspectiva de procesos nos dice cuáles son los procesos clave para la estrategia. Bueno, en este caso, los procesos clave que se han identificado son el relacionamiento con el mercado, principalmente los productores agrícolas, ¿no es cierto? El relacionamiento con el mercado de las empresas mineras es mucho más establecido y no es regional, suele estar en el centro corporativo. Otro proceso clave en el territorio es la inversión pública y privada. Atraer inversión pública y privada al territorio, a la región, al municipio, al distrito, e integrarla con la inversión pública nacional, regional y local. Otro, en este ejemplo, es un proceso para crear un clúster minero fortalecido. Esto, por ejemplo, se está haciendo en Moquegua, se está haciendo en Arequipa, se quiere hacer en Junín. Tener un clúster, los proveedores alrededor de un clúster, para desarrollar una cadena de valor minera ágil, inclusiva, segura y altamente productiva. Y otro proceso que tiene que haber y que está ausente en la mayoría de los territorios es un proceso de innovación tecnológica. Hay que crear equipos y procesos que permitan optimizar las operaciones para mejorar el manejo ambiental de las mismas. Con estos procesos conseguiremos estas propuestas de valor. Y al conseguir esas propuestas de valor, conseguiremos un resultado no financiero, sino conseguiremos el triple resultado. Eso es lo interesante de este enfoque. Conseguiremos crear valor económico ¿para quién? Para todos. Ese es el detalle. Valor económico para todos los participantes en el ecosistema agrícola minero que aquí estamos viendo. Todos necesitan valor económico. Valor social para todos también. Mejores niveles de bienestar para las comunidades, las oportunidades de empleo y desarrollo local. Valor ambiental para todos. Conservación y ampliación sostenible de los suelos agrícolas y del medio ambiente para todo el territorio, rural y urbano. Entonces, vean ustedes qué interesante. Tenemos un mapa estratégico y, por supuesto, tenemos que desarrollar la correspondiente tabla balanceada de indicadores que nos va a permitir formular e implementar la estrategia de desarrollo en este territorio minero. Quiero ilustrarlo con un ejemplo o con algunas relaciones causa-efecto. Ustedes saben que en el Balance Scorecard uno de los elementos más potentes es la relación causa-efecto. Quiero darles un primer ejemplo. Partiendo del impulsor, del habilitador, investigación, desarrollo y talento humano, se puede, por supuesto, crear innovación tecnológica que va a permitir resolver problemas de las comunidades. Aquí hay mucha creatividad y mucha imaginación que se puede hacer, y en un momento les voy a presentar lo que está haciendo la UNSA en este caso. Y de esta manera crearemos un impacto ambiental, social y económico. Esa es una primera relación causa-efecto en esta estrategia. Una segunda podría ser a partir de este habilitador de diálogo, concertación y articulación, que permite atraer inversión pública y privada. Acá también les voy a dar un ejemplo de inversión pública privada que permite que las empresas mineras, los productores agrarios puedan generar impactos sociales. Ustedes saben que cuando uno pone una flecha de estas anchas, significa que son de esta perspectiva impacta a todas, ¿no? Ya para no hacer, como en este caso, una línea, una relación causa-efecto 1 a 1, esta es una a todas, para simplificar la presentación gráfica. Siguiente impacto es, también partiendo de la investigación y desarrollo, impulsar el clúster minero, fortalecer a los proveedores locales y de esa manera crear
Valor social, esta flechita azul, significa que sale impactos de valor económico, valor social y valor ambiental. Y el tercero, o el cuarto, que aquí podemos ver es capacidades organizacionales e institucionales que permiten mejorar el relacionamiento de mercado, estudios de mercado, inteligencia comercial, etcétera, etcétera, que permite a los productores agrarios tener más efectividad, más rentabilidad y de esa manera crear valor. La flechita roja significa valor económico, valor social y valor ambiental. Entonces, ¿qué es lo interesante de este enfoque? Que los territorios necesitan crear ecosistemas inclusivos. Se busca co-crear entre todos los actores, co-crear un ecosistema que incluya a los actores clave del territorio a fin de lograr resultados, beneficios tangibles para aquellas personas y comunidades que podrían ser dejados atrás por el desarrollo económico. Es lo que ocurre. Ocurre en varios territorios. Cuando no se trabajan las interrelaciones, la empresa minera está desarrollando, está avanzando, está pagando sus impuestos, está creando inversión social, pero hay grupos que se están quedando rezagados. ¿Por qué? Porque no hay estos procesos. Estos procesos de sostenibilidad e innovación son los que permiten integrar a todos los actores. En el caso minero agrícola que acabamos de ver como ejemplo, es el ecosistema formado por todos estos actores, los productores agrícolas, la empresa minera, el gobierno local, el gobierno regional y los residentes en la comunidad que son beneficiarios finales de quedar conectados a la minería. Entonces se busca crear el triple valor para todos, económico, social y ambiental, como lo hemos visto claramente en este mapa estratégico. Acá quiero presentarles el caso que venía anunciando, el caso de la creación de valor compartido a partir de la investigación en una universidad local. Quiero hablar del caso de este proyecto tan interesante que tiene la UNSA en Arequipa, donde ha creado el Centro de Innovación e Investigación para la Minería Sostenible en una alianza con la Colorado School of Mines. Dicho sea de paso, este lunes viene a visitarnos el vicepresidente de nivel global de la Colorado School of Mines. Vamos a tener una reunión en Jerez para identificar la alianza estratégica que tenemos, reforzarla y potenciarla para los próximos años. Así como con Jerez, la Colorado School of Mines está trabajando con la Universidad San Agustín de Arequipa. Y tienen una serie de proyectos muy interesantes. Y el que quiero enfocarme para este ejemplo es un proyecto de investigación para tratamiento que permite neutralizar iones de cianuro en los efluentes de minería de oro. Este es un proceso para degradar y detoxificar el cianuro de la lixiviación de oro. De esa manera, la UNSA podría ayudar a reducir la contaminación causada por la minería artesanal. Entonces, aquí opera el mapa estratégico que acabamos de ver. Partiendo de investigación en una universidad nacional que busca resolver problemas del sector minero en alianza con una universidad de primer nivel, crea soluciones tecnológicas para optimizar operaciones que permiten mejorar el manejo de la minería artesanal de pequeña escala, darle producción sostenible y de esa manera también beneficiar a las comunidades que van a poder trabajar en minería artesanal, aquellos que así lo quieran, o en otras actividades que no se vean perjudicadas por la contaminación ambiental. Y de esa manera vamos a poder crear valor económico, valor social y valor ambiental. Quisiera ampliar un poco a qué se refiere esto. ¿Cuál es y cómo opera, ¿no? ¿Cuál es el habilitador y el recurso clave? El habilitador es la alianza estratégica entre la Universidad San Agustín de Arequipa y la Universidad, la Colorado School of Mines. Juntan esfuerzos para hacer investigación avanzada sobre procesos metalúrgicos. ¿Cuál es el recurso clave? En este caso, el recurso clave son los fondos provenientes del canon que la UNSA tiene y los docentes de la universidad local que están haciendo esta investigación. Entonces, como pueden ver, este es el impulsor central. Este es un caso no muy frecuente, pero deberíamos buscarlo con mucho más fuerza en todas las universidades, en las zonas donde está operando la minería. ¿Qué más? ¿Cuáles son los procesos de innovación? Otra vez, el proceso de innovación es el de sostenibilidad reforzado, nos permite transparencia e innovación tecnológica, y de esa manera crearemos el triple valor. Muy bien.
Ese es un ejemplo que quería darles. El tercer ejemplo que les quiero dar se refiere a otro habilitador, a otro impulsor, las capacidades organizacionales e institucionales en los gobiernos nacionales, subnacionales, sociedad civil y empresas. Vuelvo al mapa estratégico y parto en este caso de las capacidades institucionales y organizacionales. Uno de los procesos clave en cualquier territorio, minero o no minero, es atraer inversión público-privada. Eso es lo que hacen los países, ¿no? Ustedes saben, la encuesta Fraser cada año mide cuán atractivo es cada país para atraer inversión en exploración minera. Lo mismo deberían hacer las regiones y los territorios mineros, los municipios y los distritos. Por algún motivo que no logro entender, los alcaldes y los gobernadores regionales consideran políticamente incorrecto buscar atraer inversión privada a su territorio. Políticamente incorrecto buscar atraer inversión minera a su territorio o inversión energética, y no compiten por esto, más bien les ponen trabas. Entonces, este es una capacidad y una visión que hay que trabajar. Y luego está el proceso, porque pueden estar queriendo venir las inversiones a pesar de que no hay mucho esfuerzo, pero hay que establecer este proceso. Este es un proceso clave que tiene que operar en la región, pero que está interconectado con el nivel nacional, porque sabemos que las inversiones tienen una dimensión mayor. Y de esa manera permitiría, por ejemplo, atraer inversión, atraer empresas mineras, permitiría fortalecer a los proveedores locales, permitiría fortalecer a las comunidades. Entonces, esta inversión pública y privada, y también a la empresa agrícola, por supuesto, en este ejemplo. ¿Por qué es necesario trabajar a nivel ecosistema? La experiencia ha mostrado, en el caso de Kaplan y Norton, ustedes saben que ellos han trabajado no cientos, sino miles de proyectos de Balance Scorecard en diferentes lugares del mundo. Cuando han empezado a mirar territorios más amplios, han caído en la cuenta de lo mismo que hemos caído en la cuenta todos nosotros, que las acciones de una sola entidad pública o privada son insuficientes para transformar el entorno económico, ambiental y social de una región. Podemos estar hablando de una empresa inmensa, por ejemplo, Las Bambas, es una empresa gigantesca para Apurímac, pero aún así no va a poder trabajar sola, no puede sustituir al Estado, no puede sustituir a los otros actores. Tiene que trabajar con todo el ecosistema en el cual está operando. Cerro Verde, con todo lo grande que es, una de las empresas cupríferas más grandes del mundo en este momento, no puede trabajar sola, tiene que trabajar con la ciudad de Arequipa, tiene que trabajar con la ANA, tiene que trabajar con la cuenca, y de esa manera crear valor e integrarse al desarrollo de la región. Entonces, eso es muy importante, pero para que eso ocurra, tenemos que trabajar sistemáticamente, medir, la propuesta es tener scorecards, la propuesta es trabajar políticas públicas de nexo. Entonces, un desempeño alto en el triple resultado no va a venir solo, no va a venir en automático, requiere trabajo sistemático, perseverante y ordenado para poder alinearnos alrededor de ciertos resultados. Las empresas que logren hacer esas conexiones y co-crear ecosistemas que involucran a esta amplia gama de stakeholders van a lograr transformar sus ecosistemas. Ya para concluir, y sobre todo entrar a quisiera presentarles algunas conclusiones. El desarrollo de los territorios donde opera para generar triple valor. Tiene que integrarse. Y cuando observamos las acciones de muchas empresas mineras, vemos que este esfuerzo a veces no es suficiente. No es suficiente. Hay que hacer un esfuerzo mayor, como el que están haciendo ya varias empresas. Segunda conclusión. La minería podrá prosperar con más eficacia si se trabajan sistemáticamente los nexos entre agricultura, minería, agua y energía que hemos señalado. Y por supuesto los nexos entre la dimensión canon y regalías y el cierre de brechas. Tercera conclusión. La visión de desarrollo que se plantee es fundamental. Y de esa visión se van a traducir resultados para todos, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. De esa visión se desprenden los objetivos.
Recientemente hemos tenido la oportunidad como gerentes de trabajar en el Rima y Moquegua, el desarrollo de Rima y Moquegua. Y ahí se ha trabajado la visión minera al 2030 en el territorio de Moquegua. Y se ha empezado precisamente a identificar vías muy eficaces para poder construir esa visión de desarrollo de largo plazo. La minería como medio para contribuir a esa visión. El objetivo no es minería, el objetivo es el desarrollo regional. Obviamente es un objetivo compartido. La minería quiere desarrollarse contribuyendo al desarrollo regional, pero también obteniendo sus objetivos como empresa. Cuarta conclusión. Es indispensable identificar lo que valora cada stakeholder, la propuesta de valor de cada stakeholder, las comunidades, la empresa minera, el gobierno local, los otros negocios, la propuesta de valor. Y este es un concepto central en el Balance Scorecard, como ustedes saben, la propuesta de valor y los procesos que tengo que tener para poder cumplir con esa propuesta de valor. En este caso, los procesos son a nivel ecosistema. Quinta conclusión, hay que crear procesos, justamente lo que les decía, procesos que permitan crear el valor apreciado por cada participante, procesos para crear el triple valor. Normalmente los scorecards micro a nivel de empresa no tienen estos procesos. Por más que tienen el proceso de inversión sostenible y tienen programas ambiciosos muchas veces de gestión social, no están conectados con el ecosistema. Se quedan cortos para lo que estamos buscando. El impulsor desencadenante son los habilitadores y los recursos clave. En cada territorio serán distintos, pero son institucionalidad, son investigación, son recursos fundamentales. Y como podemos concluir también, el Balance Scorecard es una herramienta eficaz para gestionar la estrategia a nivel ecosistema, distrito y provincia minero. Muy bien, con esto habría concluido. Muchas gracias por su atención y más bien quedaré gusto para poder entrar a la parte de diálogo con ustedes. Adelante, Flora. Sí. ¿Hay preguntas en la audiencia? Bueno, en principio, mientras van preparando la audiencia sus preguntas, yo tenía una. Bueno, en principio me parecía muy interesante los temas que ha tratado con un nuevo enfoque, ¿no? El tema, la cuestión de cómo es posible hacer el diálogo multiactor. Respecto a los nexos, esto se refiere también, que son de alguna manera llamarlos las articulaciones, ¿no? Entre un sector y otro, digamos, en términos de política pública. Me preguntaba yo si pudiéramos nosotros hacer, ¿cómo podemos hacer que más canon se transmita al gobierno regional y que ese lo gaste efectivamente? También tiene relación con ese nivel de interacción, articulación, que estuvo mencionando en la primera parte de la exposición. Exactamente. Por eso decía, sí, gracias por la pregunta, muy, muy pertinente. Cómo lograr que se den esas interconexiones, ¿no? Y una interconexión es el canon y las regalías mineras y las brechas de servicios que pudiera haber en la región. ¿Cómo hacerlo? Precisamente este enfoque lleva a diseñar o rediseñar las políticas públicas de los gobiernos municipales, del gobierno regional e incluso del gobierno nacional cuando tenga que ver, para hacer evidentes esos nexos y plantear objetivos que permitan construir los nexos y cumplir los objetivos. Hay que tener indicadores bien definidos, hay que tener responsables y hay que tener planes de acción para conseguir que esos nexos se den de manera articulada y de manera sistemática. Aplicar el enfoque de nexo ayudaría muchísimo a romper los compartimentos estancos que muchas veces existen, ¿no? Entre sectores, entre agricultura y minería, entre qué sé yo, medio ambiente y minería o agricultura. Se crean compartimentos estancos que impiden crear sinergias. Gracias. ¿Tal vez alguien en la audiencia desea plantear alguna pregunta? Julio Olivo ha puesto una pregunta. No sé si Adelante. Julio, sí. Julio, ¿deseas presentar tu pregunta personalmente?
Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar en esta reunión. Sí, he visto bastante importante el papel de los habilitadores, sobre todo a nivel regional, para poder impulsar este tipo de enfoque y, lógicamente, deberían tener un protagonismo bastante importante. Sin embargo, sabemos que en los gobiernos regionales a veces existe una visión un poco no tan moderna o a veces no tan profesional para impulsar justamente, para aprovechar las sinergias que puede generar la minería y a veces te pone más obstáculos. ¿Qué sugerencias harías o se podrían plantear para precisamente modernizar las visiones de estos cuadros técnicos o profesionales de los gobiernos regionales para poder impulsar también este tipo de enfoque? Gracias. Sí, sí, Julio, ese es un tema muy importante. Hay que, es un tema de desarrollo de capacidades. Para hablar un poco de Moquegua, en Moquegua la manera de expandir los horizontes y permitir que se aprecien visiones de largo plazo es precisamente poner en contexto lo que se puede lograr. Hay programas de capacitación que se vienen dando a los técnicos del GORE, a los técnicos de los gobiernos municipales. Hay que hacer benchmarking, hay que poner en contacto a los miembros de estos gobiernos subnacionales con otras realidades. Y esto depende muchísimo del liderazgo. Yo soy convencido que si la cabeza no tiene la visión, el resto no la va a tener. Y sembrarle la visión a la cabeza es bien difícil. Por eso es importante elegir bien al gobernador regional o a los alcaldes, porque ellos son los que van a orientar. Si no tienen la visión, ya ese territorio minero tiene un hándicap. Tampoco vamos a decir que todo es color de rosa. Hay hándicaps, hay restricciones muy grandes en muchos territorios que hay que trabajar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, con fortalecimiento institucional, con el liderazgo de la academia, con el liderazgo de la sociedad civil, que se empieza a ver que tiene fuerza, ¿no? Pero has tocado un tema muy importante, Julio. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Lo que podemos hacer es prendan nomás su micro Sí. y comenten, ¿no? Si tienen algún comentario, pregunta que hacer. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Augusto, Bueno, ¿podrías adelante, sí. Sí, mi nombre es Augusto Varas. Ampliando quien me ha antecedido, específicamente en las 4 listas que nos explicó el doctor Gallegos, uno de los es cuando habló de minería formal e informal, ¿correcto? En una de las diapositivas que nos mostró. Sin embargo, los gobiernos regionales, muy aparte de la capacitación que ha mencionado el doctor Gallegos, que es necesario e imprescindible dárselo, pero ¿cómo podemos articular dentro del Balance Scorecard para este tema de la minería informal si el mismo gobierno, a través de la vorágine, disculpen el término, vorágine de tramitología existente, no permite la formalización? Un ejemplo clave es la Autoridad Regional de Medio Ambiente, o sea, ARMA, en el gobierno regional de Arequipa, que todos para formalizarse han presentado el IGAFON y sin embargo ellos han publicado hace 2 meses disculpándose que no pueden atender la inmensa cantidad de IGAFONes que se han presentado. Y al margen que el IGAFON para un minero artesanal es oneroso. Así es, Augusto. Tocas un tema que es fundamental, que es la reforma del Estado. Hace 20 años, hace 5 presidentes o 6 presidentes, estamos, creo muchos de nosotros, con la claridad de que necesitamos una reforma integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno, central, regional y local. El Estado necesita rediseñarse, replantearse, hacerse mucho más ágil, eliminar tantas capas de ineficiencia que existe, modernizarse. Y ese es un costo muy grande que estamos pagando todos los ciudadanos de este país. Y afecta, por supuesto, al tema de la pequeña minería también, la MAPE o la formalización. Con el adicional, diría yo, o sea, el tema de la reforma del Estado afecta de manera muy seria a todo. Y en el caso de
la pequeña minería, entramos al terreno de la informalidad, que es otro gran problema gigantesco que tenemos, ¿no? Y en el caso concreto de la minería de pequeña escala, incluso el tema regulatorio y el tema de la gobernanza. Sabemos que la supervisión y el monitoreo de la minería de pequeña escala está a cargo de las direcciones regionales de minería. Las capacidades de estas direcciones son bastante limitadas, tanto en recursos como en competencias de la mayoría de los técnicos que están allí. El diseño integral de la política de formalización ha sufrido una serie de cambios, y eso daría para todo otro webinar. Hace poco hemos participado con las Naciones Unidas, con Planet Gold, en un proyecto fascinante sobre formalización financiera de la MAPE, inclusión financiera de la MAPE. El proyecto ha hecho un estudio de campo de cuáles son las condiciones de la MAPE para acceder a la formalización minera, y hemos podido entrever allí todo el potencial que hay y toda la heterogeneidad que hay. Pero ese es un problema muy grande, Augusto, que hay que trabajarlo integralmente, ¿no? Sí, esto GRADE comenzó en la década del 90, participé con ellos, ¿no? En una solución a la minería informal. Pero paralelamente, desde el año 2002, aparece la Dirección General de Formalización Minera en el MEN, y del 2002 a la fecha han aparecido innumerables normativas que en lugar de formalizar ha acrecentado la informalidad. Han pasado 19 años y no se ha logrado ese objetivo nacional, ¿no? El Balance Scorecard que me acaba de presentar, lo veo una solución aunado al pragmatismo técnico. Sí considero que puede enlazarse un eslabón más en la parte de la base del BSC, en el cual hay un aspecto fundamental, además del sistema, es el sistema regulatorio legal, ¿no? O sea, la normatividad, ¿no? Creo que es fundamental. Sí. Así es. Creo que es un tema en sí mismo tan especializado y tan complejo que se podría construir un scorecard, un balance scorecard especial para ese segmento de la actividad, ¿no? Con las 4 perspectivas, que luego forme parte del ecosistema más amplio. Había varias formas de abordarlo de manera tal que veamos el problema en su conjunto y no fragmentadamente, con el beneficio de las interacciones entre los procesos, los habilitadores y las expectativas, en este caso, de todos los actores de la minería informal, que son muy complejos, ¿no? Sí. ¿Qué otros comentarios o preguntas tenemos en la audiencia? Sí, don Armando, buenas noches. Saludo a Carlos César. Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Un gusto. Sí, igualmente, excelente propuesta, don Armando. Me parece una buena opción. Yo tenía un comentario y a la vez consulta, ¿no? ¿Cuál es la idea que usted en realidad propone? ¿Esto se va a proponer hacia el gobierno, hacia las regiones o en la minería para ir a avanzar con este tema? Porque a mí me parece interesante cómo el enfoque que está dando, comentó la experiencia en Moquegua, que está haciéndose algo. ¿Cuál sería el siguiente paso, en todo caso, por su lado? Claro, por el lado de Gerens, lo que estamos haciendo es difundiendo esta herramienta o estas herramientas, y también las estamos aplicando. Estamos trabajando con RIMAY Moquegua. Ustedes saben, RIMAY, el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas, opera a nivel nacional, tiene un grupo de liderazgo a nivel nacional, pero ha empezado a trabajar en regiones. En Moquegua se está trabajando desde el año pasado, un proyecto muy interesante, que ya ha culminado con la creación de un grupo RIMAY Moquegua, donde hay un comité de acompañamiento y que está trabajando integrado
por las 4 empresas que operan en Moquegua, los dos proyectos, integrado por sociedad civil, gobierno regional, los 3 municipios provinciales y un municipio distrital, que es el de Torata, que es el más importante. Está ya trabajando como articulador en esta región. Y simultáneamente está empezando un proyecto similar en Cajamarca. Este es un proyecto que viene siendo impulsado por el Ministerio de Energía y Minas y también por el BIT. Entonces, ese es un camino de aplicación interesante. Otros caminos que yo veo son que las mismas empresas mineras se interesen en impulsar esto, o empresas proveedoras se interesen en impulsar esto en un territorio de manera tal que se pueda conseguir esta visión compartida y esta articulación, ¿no? Pienso que hay que empezar a trabajar en varios frentes esto, no solo en un lugar. Sí. Gracias por la pregunta, Carlos. Sí, Andes también podía impulsar esto. Sí, ahí es el gran reto, ¿no? Porque recuerdo, la gran minería, de hecho, que hace algo, no exactamente con una metodología como ella, pero sí trabaja en varias de estas cosas, ¿no? O sea, no de repente con todos los stakeholders como usted lo ha mostrado, pero creo que está avanzando en ciertos pasos, ¿no? Creo que ese es el camino, ¿no? Buena voz. Exactamente. Excelente. Gracias, César. Revisando el caso de Moquegua, porque en el tema del habilitador hay un componente muy importante que es el diálogo, ¿no? Y la confianza entre las instituciones y todos los entes que deben trabajar en ese ecosistema. Y dado que en nuestra sociedad, digamos que la desconfianza es, digamos, bastante enmarcada entre los diferentes actores, inclusive la percepción de la minería en general en la sociedad no es buena, ¿no? Entonces, ¿por dónde han empezado a trabajar este tema del diálogo en Moquegua y qué cosas se pueden replicar en otras regiones? Sí, Flora, ese es un tema muy, muy interesante. Efectivamente, en Moquegua, el grupo Rima y Moquegua lo que busca es un grupo de articulación y diálogo y creación de confianza. Esa es su razón de ser. Y para ir creando confianza, lo que está haciendo es iniciando tareas conjuntamente. Proyectos modestos, pero que le permiten conocerse, permiten a los actores conocerse entre sí y vislumbrar todo el beneficio que se puede derivar de este acercamiento para todos. Entonces, ¿de qué manera práctica se está dando esto? A pesar de la pandemia, se han producido una serie de talleres de trabajo y de intercambio de ideas, siempre multiactor. Todas las actividades son multiactor. Están representantes de las empresas, representantes de la sociedad civil, del gobierno regional y de la academia. En el caso concreto de Moquegua, no se ha involucrado la academia, a pesar de que ha habido un esfuerzo. Aún no se ha involucrado, pero está el espacio reservado para la academia. Entonces, la confianza ha empezado a darse. Es curioso, pero el proceso de Rima y Moquegua se ha dado en un lapso de tiempo en el cual han cambiado 3 veces de presidente y 4 veces de ministro. Y el proceso ha seguido. Gracias a que, justamente, a que los actores han mantenido la voluntad de seguir avanzando y han visto el potencial y la riqueza que tiene. Y se ha dado, si ustedes quieren, en un canal aparte, a pesar de que a nivel nacional se venía dando y se viene dando una considerable incertidumbre, en este espacio más concreto, con un objetivo delimitado y acotado, de buscar esquemas para aportar al desarrollo de la región y al bienestar de toda la región, se ha seguido avanzando. ¿En base a qué? Al compromiso, a la buena voluntad, al deseo real que tienen muchos de estos actores en contribuir a su desarrollo, a su región, en el cariño que tienen a su región, en la necesidad que ven de hacer esto. Entonces, pese a la gran desconfianza y al escepticismo que uno ve en general en la colectividad, hay más gente de la que uno se imagina que rápidamente se alinea alrededor de buscar el bien común y buscar hacer las cosas correctamente y con una manera sistemática y ordenada.
Es lo que les puedo compartir, lo que se ve en este proceso, ¿no? Sí, muy interesante, porque yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? De cómo ir generando esos niveles de confianza para que realmente haya el diálogo, ¿no? Y puedan seguir, digamos, todos los siguientes niveles de los procesos, ¿no? Hasta llegar a crear el triple valor que estábamos comentando. Tal vez alguien quiera comentar algún otro detalle. La doctora Danilla, la invito a comentar algo. Creo que hay un potencial enorme en este concepto de evitar un diálogo bilateral entre la empresa y la comunidad para incorporar a los demás actores, ¿no? Porque tradicionalmente la empresa ha negociado, ha conversado con sus vecinos, con las comunidades vecinas, y muchas veces ha querido ayudar a las comunidades y nunca alcanza, porque los problemas no son para resolverse entre la empresa y la comunidad, sino creo que efectivamente estos enfoques multiactor, estos enfoques que plantean que hay que hacer intervenir, y hemos visto varias empresas que, ya sea por obras por impuestos, o han encontrado alguna forma de consensuar proyectos que realmente sean de largo plazo y que construyan desarrollo sostenible, pensando en el legado de largo plazo que una mina debe dejar en el territorio donde opera. Entonces creo que las oportunidades para este enfoque son múltiples, son bastante complejas, no estamos acostumbrados a hacer el trabajo colaborativo, intersectorial, ni en el gobierno, ni entre las mismas empresas. Entonces, ese esfuerzo colaborativo, yo creo que hay que promoverlo, pero no esperar que esto sea algo fácil y que simplemente por el voluntarismo esto se va a resolver. Yo creo que hay que mirar con una perspectiva a largo plazo, porque el desarrollo, el triple desempeño, obliga a eso, ¿no? A una mirada de largo plazo. Así es, Ana Rosa. Es un tema bastante complejo, pero como se dice, ¿de qué manera te puedes comer un elefante? Por partes. Empiezas a comértelo por partes. Entonces, en este caso hay que abordar el problema parte por parte e ir avanzando, pero con una visión de conjunto, ¿no? De eso se trata. Y es poniendo los ladrillitos de este edificio paso a paso. Pero es complejo, y por lo mismo que es complejo, se requiere trabajar sistemáticamente y ordenadamente. Y lo que se observa es que el Estado no trabaja sistemáticamente. El enfoque de nexo es ausente en todas las políticas que vemos a nuestro alrededor. Es más, recuerdo los mandamientos del expresidente Kuczynski, ¿no? Uno de los mandamientos era: no te metas en el sector del otro. Eso es lo que le decía a sus ministros. Ese es un mandamiento, creo, muy negativo. Más bien, el mandamiento debió haber sido: busca articular con los otros sectores. Porque si no te metes en el sector del otro, entre comillas, no construyes nexos, no construyes interrelaciones y creas compartimentos estancos entre ministerio y ministerio. Creo que parte de la reforma del Estado debería ser reducir el número de ministerios. Tenemos demasiados ministerios, y tener dependencias públicas mucho más integradas, que justamente trabajen de manera articulada, de manera más eficiente, ¿no? Sí, yo creo que la transformación digital está ayudando y está acelerando el trabajo colaborativo, incluso a nivel de gobierno, que nuestras expectativas en relación a la reforma del Estado y que el gobierno empiece a trabajar integradamente son bajas, porque el Estado pues tiene acumulado muchos años de descuido, digamos, y más bien un enfoque burocrático, un enfoque de poner barreras y pensar que todos somos corruptos antes que lo demostremos. Entonces nos van poniendo más reglas, más restricciones, ¿no? Pero sí, yo creo que en un grupo multiactor
probablemente los impulsores van a venir de la misma comunidad que en el fondo es la que se va a beneficiar, ¿no? Esos líderes locales, incluso los gobiernos locales, si logramos desterrar la corrupción que se va metiendo por todo lado, yo creo que pueden ser alianzas colaborativas interesantes. Y Moquegua puede ser un ejemplo interesante porque es más acotado, ¿no? Hay un número limitado de provincias, hay un número interesante de empresas muy grandes o de operaciones mineras grandes, pero también hay unas medianas y también algunas incluso pequeñas que creo que podría trabajarse. Moquegua tiene niveles de educación superiores al promedio, es decir, bueno, y como siempre hay las colas de la distribución que siempre pasan desapercibidas, que son los extremos, que todavía hay zonas arriba en Torata, donde han hecho el desvío del río, y más arriba, que son pues más rezagadas en el desarrollo, ¿no? Entonces son desafíos grandes, pero que Anglo American, por ejemplo, ha tomado estos desafíos con mucha valentía y con un enfoque bien moderno. Esperamos que eh, le vaya bien. No, no basta tener la voluntad de hacerlo bien, hay muchos factores, ¿no? Pero al menos como lo va demostrando en las estrategias que ellos están compartiendo en sus presentaciones, se ve otro tipo de esfuerzo, ¿no? Así es, el caso de Moquegua es bastante interesante. Son 3 provincias, principalmente, larga historia minera. Southern está ahí más de 40 años y tiene 2 proyectos de gran impacto, ¿no? Que Quellaveco, que es de Anglo American, y un proyecto de Buenaventura. Quellaveco es mucho más grande que el de Buenaventura. Y hay un 4.º proyecto, inclusive, Los Calatos, que está allí. Entonces, es un territorio donde tenemos minería actual y minería futuro. Las proyecciones que se hacen del canon que va a llegar a Moquegua son espectaculares, realmente. Moquegua puede realmente soñar y ejecutar una serie de transformaciones para mejorar muchísimo más el nivel de vida de su población, que ya en este momento es una de las poblaciones con mejor calidad de vida del país. En algunos años Moquegua está en el puesto 1 en competitividad social a nivel Perú. Pero como dice Ana Rosa, hay todavía una gran heterogeneidad, ¿no? En las provincias altas, en general en las zonas rurales de Moquegua, hay muchísima pobreza todavía, como ocurre en todo el país. En las zonas rurales, el nivel de beneficio ha quedado muy, muy atrás. Y ese es uno de los retos en estos esquemas inclusivos, cómo incorporar a los beneficios del desarrollo a las zonas rurales. Ese es otro de los procesos que hay que construir y hay que pensar en habilitadores que permitan conseguirlo, ¿no? Sí, así es. Sí, muy interesantes las reflexiones que esta presentación del Balance Scorecard nos ha traído a todos, ¿no? En términos de tener que dar una nueva mirada a cómo está organizado el Estado peruano y también el tema de las interrelaciones entre todos los actores sociales. Si no hay más preguntas, damos por terminado esta sesión y estamos seguros de que podremos seguir debatiendo en una próxima entrega también a cargo del doctor Armando Gallegos. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a Gracias. todos. Gracias. Sí, quería pedirles a todos si por favor abren sus cámaras para poder tomar una foto final. Sí, podrían encender sus pantallas, sus cámaras. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya tomé la foto. Ok, gracias. Gracias. A una nueva Ok. oportunidad. Hasta luego. Adiós. Recuerde que Gracias. es un preparatorio Gusto. para la reunión de 16 de octubre. Gusto de Gracias. verlos. Nos vemos el 16. Así Nos es. vemos el 16. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Tengo muchas reflexiones. A ver, vamos a ver. Bueno. Bien. Está. Poca gente.